la cuarta charla de la historia de tu ciudad. Es una de las charlas en que vamos a pasar de las piezas que habíamos ido viendo, piezas tanto antiguas como Cartujos, Jerónimos, como nuevas, como las nuevas consejerías, como los estadios, los hospitales, las ferias de muestras. Vamos a encontrarnos con la ciudad nueva, creada en el 19 y en parte del 20, con el ensanche. Y vamos a llegar desde él hasta la muralla. La quinta lección será ya la muralla medieval, el borde de la muralla, en esta aproximación que estamos realizando. Fíjate que los ensanches son las piezas fundamentales de la ciudad. Casi diría que las ciudades que en la Edad Media eran grandes ciudades, pero que luego no progresaron, fue porque no tuvieron una burguesía poderosa para plantear un ensanche. En España, las grandes capitales son aquellas ciudades que aun en la Edad Media, siendo pequeñas o grandes, posteriormente en el XIX plantearon un ensanche. Eso les dio una nueva escala, un nuevo crecimiento, un nuevo prestigio. Fíjate que las ciudades españolas importantes, todas ellas tienen ensanche, y las que no lo tuvieron se han quedado reducidas a pequeñas capitales a veces de provincia o ciudades secundarias. El ensanche nace en el siglo XIX, al pie prácticamente de la ciudad histórica. ¿Por qué? Porque la ciudad histórica en el siglo XII-XIII ya hace su gran muralla y prácticamente podemos decir que este es el borde actual de las ciudades históricas. ¿Por qué? Porque el siglo XIV fue un siglo de muchas pestes, de mucha pérdida de población y quedaron dentro de la antigua muralla muchos solares vacíos. Llegó luego el Renacimiento, que no plantean ciudades nuevas en Europa, solamente en América plantea una urbanización, la América española impresionante, pero en el resto de ciudades plantea, pues sí, mejorar la catedral, crear una puerta en la muralla, mejorar algún palacio, mejorar los conventos de las afueras, pero no plantea nuevos crecimientos. ¿Por qué? Porque la ciudad aún tenía muchos solares dentro, tan grandes habían sido las ciudades medievales que no lo necesitaron. El siglo XVII es un siglo de más crisis económica y el XVIII es un siglo de expansión. Y en el XVIII las ciudades crecen sobre todo de dentro hacia lo alto. Muchas de ellas se amurallan de nuevo, se hacen grandes baluartes y la ciudad crece en altura desde dentro, pero es raro encontrar ensanches del siglo XVIII. En el siglo XIX es cuando aparece un nuevo concepto de ciudad. Es una ciudad creada por la burguesía que estaba basada en parte en la revolución industrial y va a dar un impulso enorme en la ciudad. Serán los ensanches que van a extender entre la muralla, que era del siglo, como he dicho, época medieval y luego reforzada en el XVIII, y el límite que podían ser las nuevas rondas ferroviarias, pues el ferrocarril va a ser como la muralla de estos ensanches. Esta burguesía del siglo XIX va a realizar muchos nuevos edificios de gobierno, de senados, congresos, ministerios, diputaciones, audiencias, teatros, mercados. Fíjate que esta burguesía ha tomado el poder tras derribar a la monarquía, en parte en Francia, al antiguo régimen en España, o a imponer un liberalismo en el régimen español. Y en cierta manera es propia a la Iglesia gran parte de sus bienes, de sus conventos, de sus bienes, y va a tener todos estos edificios para instalar sus nuevas instituciones. Es decir, hay un cambio radical de poder y de influencia en la ciudad. Y al borde de estos edificios expropiados, va a trazar en las llanuras, al pie de la ciudad, va a trazar sus ensanches. Va a iniciar también el derribo de la muralla, va a crear bulevares arbolados, va a crear espacios de paseo, creará también la red ferroviaria con sus nuevas estaciones, que son las nuevas puertas de la ciudad. Ya no va a crear murallas, porque es una ciudad abierta, donde no necesita la muralla, más bien crea fuertes muy lejanos de la ciudad por los progresos de la artillería. Es decir, es una ciudad abierta. En tu ciudad, si hay un ensanche, lo vas a detectar enseguida. Son manzanas cuadradas bastante grandes, calles en cuadrícula, diagonales, alguna plaza circular u ovalada, manzanas para chalés, bulevares, jardines en las plazas. Es decir, fíjate que la geometría de estos ensanches borra los antiguos caminos, pero muy cerca de ellos trazará avenidas un poco
porque conducen al mismo punto, avenidas diagonales, ejes que sustituyen a esos caminos. Muchas veces verás que la trama de tu ensanche se interrumpe porque quizá hubo ahí un pequeño pueblo, quizá hubo un convento que se ha transformado en cuartel o en hospital. Es decir, la Edad Media subyace, pero sus edificios han sido reutilizados. A veces es un palacio, un jardín real. Verás también en el borde de estos ensanches los jardines de la nueva burguesía y también vas a empezar a ver barrios obreros al lado del ferrocarril, del matadero, de la prisión. Verás quizás también grandes mercados y un nuevo cementerio, que ya lo dijimos, que también ha sido expulsado de la ciudad. Después hablaremos de las dotaciones de esta burguesía, institutos, hospitales. Es curioso que esta burguesía liberal había expulsado a la Iglesia, que realizaba una labor asistencial, educativa, y se encontró con que nadie ya realizaba esa labor. Entonces tuvo que empezar a crear institutos, tuvo que empezar a crear nuevos hospitales. Entonces en ese ensanche vas a descubrir todos los poderes del nuevo, los edificios que representan el nuevo poder, ¿no? También audiencias, diputaciones, bancos, y verás que tiene una pieza siempre muy importante que es la ópera o el teatro. Fíjate que en la España anterior a esta España liberal, la España del antiguo régimen, apenas había cuarteles y las cárceles eran edificios muy pequeños, ¿no? ¿Por qué ahora una burguesía que habla de libertad va a necesitar construir muchos cuarteles, va a necesitar construir cárceles enormes? En cierta manera se ha roto la sociedad tradicional y está empezando a crearse una sociedad con grandes diferencias sociales, con grandes problemas, alejada del mundo rural, alejada del mundo tradicional. Y entonces va a necesitar este nuevo poder, esta nueva burguesía, va a necesitar el ejército para mantenerse en el poder, para dar sus golpes de Estado, va a necesitar cárceles para encarcelar a parte de la población, cosa que antes no había sucedido. Y verás que en estos ensanches, que en principio han expulsado a la Iglesia y que en su trazado nada recuerdan ni preparan nada para la Iglesia ni para los templos, sino que todos son manzanas igualitarias, verás que tras la persecución la Iglesia vuelve a renacer, ¿no? Y vuelve a aparecer en la ciudad cuando le dejan con nuevos conventos, sobre todo nuevos centros dedicados a la enseñanza, dedicados al cuidado de los enfermos. Aparecerán así los paules, los escolapios, los maristas, de nuevo los jesuitas, las siervas, las ursulinas, los claretianos, los salesianos, los marianistas, los nuevos agustinos. Te parecerá una relación muy larga, pero es que esto es importantísimo porque estas nuevas órdenes que vuelven después de haber sido expulsadas, van a ocupar manzanas del ensanche con mucha influencia en el ensanche y en el urbanismo de tu ciudad. Unas se dedicaban a la enseñanza en la burguesía en las zonas más céntricas, como los jesuitas. Otros, por ejemplo, dedicados a los obreros en las afueras, como los salesianos. Otros intermedios, como escolapios, maristas. Cada orden en un lugar acorde con su nueva misión. Y esto lo vas a ver muy bien en las ciudades, sobre todo de España o en la Europa católica. Y verás cómo en la silueta de los ensanches estos nuevos colegios, nuevas iglesias, van a tratar de influir. Verás también que en la silueta de los ensanches hay una pieza muy importante que es el mercado. Quizá situado donde está un antiguo convento, en el caso de que los ensanches sí que reservan manzanas para el mercado, que había sido algo muy importante en la ciudad antigua, ¿no? Será también, verás que es también la ciudad donde empiezan las exposiciones provinciales, los casinos, hoteles. También es el mundo de los kioscos de música, de los parques con pequeños estanques, de los inicios de estatuas para políticos, para senadores, para escritores, para militares, para reyes constitucionales. Es decir, se cambian los nombres de las calles, se quitan los nombres de las calles de gremios, de los santos, de las tradiciones, y se sustituyen por nombres de los prohombres de la nueva sociedad. La ciudad pierde así un poquito sus referencias. En vez de calle del Río pasa a ser calle de un político cualquiera. También es la época en que en estos ensanches, curiosamente, en esta sociedad burguesa, inicio del capitalismo, de la revolución industrial, va a surgir también los poetas románticos. Es la época de esas bellísimas acuarelas de los boulevards de París, de los uniformes tan coloristas del ejército. También es el mundo de los inicios de los movimientos obreros. Es una ciudad en expansión, en efervescencia.
que verás ya empiezan los faroles de gas, empieza la ciudad a iluminarse. Es una época muy hermosa, muy claramente definida en las escrituras románticas, en las novelas de Galdós, y que va a definir tu ciudad. Si tienes la suerte de que en tu ciudad hubiera habido un ensanche, pues tienes que detectarlo y detectar los puntos fundamentales de él. Fíjate que este es el ensanche. Casi podríamos decir que el ensanche es un invento español, es una teoría mía, pero estoy convencido. No hay ensanche más impresionante en el mundo que el de Barcelona. Es un ensanche genial, impresionante, con un planteamiento de futuro que aún no se ha llegado. Al centro del ensanche era la Plaza de las Glorias. Casi podemos decir que solo se ha realizado una parte muy pequeñita del ensanche previsto por Cerdá. Aún faltaría, aunque está parte construido, faltaría reordenar y completar toda esta zona del ensanche hasta el parque que preveía Cerdá en el Besós. Es decir, que es una concepción de una ciudad nueva, no es una ampliación de la ciudad antigua, es una ciudad nueva a una escala gigantesca que se plantea. Y fíjate que es una trama igualitaria. Es decir, en el ensanche ya no hay ejes que vayan a un palacio real, ni ejes que vayan a una iglesia. Aquí los ejes de Cerdá son meridiana, paralelos, ejes geográficos, cósmicos, ¿no? Como ves, todo pretende ser igualitario. Sí que es verdad que en esta trama del ensanche, cuando vuelva a la iglesia, después de la expulsión de todos los siglos XIX, expulsada en muchísimas ocasiones, y que vuelve renovada, va a transformar el ensanche. Se va a situar dócilmente, va a comprar parte de sus manzanas, pero las va a transformar. Fijaros Gaudí en la Sagrada Familia. ¿Qué diría Cerdá, que quería un ensanche igualitario, cuando ve emerger las torres maravillosas de la Sagrada Familia? Realmente es una puñalada a su concepto del ensanche. Y Gaudí no solo planteó en una manzana un templo magistral, sino que también poco a poco el templo va exigiendo espacios verdes alrededor para ser contemplado. Es decir, que sin que el ensanche lo hubiera previsto, la fuerza de un arquitecto puede transformar radicalmente la ciudad. Fijaros cómo esto crea un hito en la silueta, como luego será pues, la zona del Tibidabo, el templo del Tibidabo. Hay ensanches que sí que plantean, el segundo ensanche de San Sebastián, sí que plantean en el eje del ensanche una iglesia, que es la iglesia del Buen Pastor, una preciosa iglesia neogótica. Y tuvieron los arquitectos el acierto de enlazar su eje con la iglesia antigua, del casco antiguo, que es la iglesia barroca de Santa María. De manera que Santa María y su hijo, Jesús, se unen en un eje, dominando una el casco antiguo y el otro el ensanche. Es un ejemplo muy bonito, pero que no suele ser común en los ensanches. Fijaros que en los nuevos ejes ensanches de San Sebastián, ya de los 50, de los 70 y ya del siglo XXI, que son Amara y Nueva Amara, el eje ya no es la iglesia, sino que es un estadio, una zona deportiva. Eso indica un poquito el bajo nivel que va teniendo cada vez la sociedad. Va pasando de centrar sus ejes en templos a pasarlo en estadios, ¿no? Indica un poco el cambio de valores de la sociedad. En este otro ejemplo tenemos claramente representado lo que está pasando. Fijaros que en esta ciudad el ensanche ha creado también una ciudad nueva con unos hitos que están marcando sus fronteras, ¿no? Los hitos de las iglesias están marcando los ejes de las avenidas y aquí las estaciones están apareciendo. Este es el caso de Bilbao. En Bilbao tenemos el casco antiguo con la catedral, la catedral actual, la antigua iglesia de Santiago, con la nueva torre de Begoña, y aquí tenemos un ensanche muy bonito, que es un ensanche en base a una plaza oval con grandes radios, y donde, como vemos, los templos de la iglesia, los jesuitas, la Salle, la Quinta Parroquia, el Corazón de Jesús en el eje, es decir, van puntuando un ensanche que en principio no había reservado ningún lugar para la iglesia, pero van puntuando con sus torres, normalmente románticas, van puntuando una ciudad que iba a ser burguesa e igualitaria. Fijaros que en el ensanche de Bilbao
tenemos los hitos del casco viejo de la iglesia de Santiago con su torre neogótica. Tenemos la iglesia de Begoña, también con una nueva torre levantada en el 19 y 20. Y tenemos las nuevas torres del Museo Guggenheim, del Rascacielos y los hitos del nuevo San Mamés y el Estadio con Palacio de Congresos y el nuevo San Mamés. Entonces fijaros cómo en la ciudad moderna los nuevos hitos son los museos que sustituyen a las iglesias o los rascacielos o los centros deportivos como pasaba en el ensanche de San Sebastián. Dentro de este ensanche hay una pieza que le preocupa mucho, que son los mercados. Los mercados se sitúan o bien el ensanche reserva un espacio para ellos, una manzana para ellos, o bien ocupa antiguos conventos expropiados a la iglesia. Fíjate cuántos mercados se llaman de San José, del Carmen, de la Trinidad, porque ocuparon lugares donde había antiguos conventos. Entonces son los elementos que a veces interrumpen el ensanche o a veces se adaptan a la trama del ensanche, y que el ensanche, aparte de plazas que preveía, el siguiente espacio importante es el espacio del mercado. Y fíjate que el ensanche hace unos mercados maravillosos. Hay quien dice que son las nuevas catedrales de esta época. Son edificios ya donde se usa el hierro, donde se usa el vidrio, donde se usan celosías para ventilación. Son edificios, este es el caso del mercado de Valladolid, edificios muy bonitos, situados donde antiguamente, en este caso, no están en el ensanche, sino que están dentro de los cascos históricos, donde había un antiguo convento o una antigua plaza, y son piezas que reflejan el nuevo mundo que llega a la ciudad histórica y que llega con la burguesía. Este es el mercado de Salamanca, también situado al pie de la Plaza Mayor, un mercado precioso. Entonces son grandes monumentos de la nueva arquitectura, donde aparece el hierro y el vidrio, que se sitúan en antiguos espacios de conventos o a veces en solares del ensanche. Este es el mercado de Colón, este está situado en un solar previsto por el ensanche, un mercado maravilloso que ha sido restaurado y que es uno de los hitos magníficos del ensanche, una preciosidad. Es decir, que esta arquitectura del ensanche, que es una arquitectura de mucha calidad, muy igualitaria, tiene piezas singulares como pueden ser las estaciones de tren y los mercados. Estos mercados veremos que en los años 50 muchos son sustituidos por nuevos mercados, pero que también tienen ese afán de crear estructuras muy interesantes, de la estructura de las bóvedas de hormigón, del mercado de la cebada. Es decir, que siempre el mercado ha sido un elemento que arquitectónicamente ha tenido muchísimo interés. Por desgracia, muchos de los mercados de la primera generación han sido derribados, los mostenses de Madrid, y otros muchos, el mercado de La Coruña, como pasó en París con el mercado de Les Halles, que era un mercado impresionante, que se derribó, se hizo un centro comercial subterráneo, fracasó. Muchos alcaldes de París han caído por el tema de cómo organizar aquella zona central, donde quizá nunca tenían que haber derribado aquel maravilloso mercado. Nosotros proponemos que, ya que existen planos, fotografías, proponemos reconstruir el antiguo mercado. En Bayonne, en Francia, ha sucedido, se derribó el mercado, se hizo un nuevo mercado de hormigón, se hizo un aparcamiento y ahora han vuelto a levantar el antiguo mercado. Y es recuperar grandes edificios que aportó la burguesía a los cascos históricos y a sus ensanches. Está el mercado de los mostenses de Madrid, que fue derribado y que eran unos pabellones magníficos y que muy fácilmente se podrían reconstruir. En estos ensanches va a aparecer también, además de los mercados, como he dicho, esas piezas de los nuevos colegios, de los nuevos conventos que van llegando. Quizá los más representativos, luego hablaremos más, son los nuevos jesuitas. Los jesuitas que han sido expulsados por Carlos III, luego han sido expulsados por todas las revoluciones liberales, luego han sido expulsados por la República en España, pero en el siglo XIX volvieron. Después de las revoluciones liberales, ellos volvían renovados con grandes edificios nuevos. No podían volver a sus maravillosos antiguos edificios renacentistas, sino que construían nuevos edificios. Y los construían en el centro de los ensanches. Por eso son muy importantes. Fijaros, por ejemplo, en Salamanca ellos tenían el maravilloso edificio, el Colegio de la Clerecía, del cual les expulsó Carlos III, pero cuando vuelvan van a hacer un gran edificio con su jardín al otro lado de la vía ferroviaria, en el borde de la ciudad.
muy cerquita donde había estado el monasterio de Jerónimos. Entonces sus colegios son enormes edificios de muchísimo prestigio que influyen muchísimo en la nueva ciudad. En Bilbao, por ejemplo, los jesuitas no solo construyen un colegio ocupando una manzana del ensanche, también construyen su iglesia y residencia en otra manzana del ensanche, muy cerca del centro. Ellos habían estado en el casco viejo en un maravilloso edificio renacentista que les había sido expropiado y que ahora era ya un cuartel, antiguas escuelas, luego cuartel, fue comisaría de policía. Y ellos hacen en Bilbao, al borde del ensanche, la Universidad de Deusto, es decir, se plantean hacer ya una universidad de mucho prestigio al otro lado de la ría y que va a influir muchísimo en la historia de Bilbao. Veremos que en San Sebastián sucede algo parecido. En Pamplona, los jesuitas habían estado en el casco viejo y ahí se les había expulsado. Fijaros que en todas las ciudades donde estuvieron están las palabras Plaza de la Compañía, Plaza de San Ignacio a veces, por el nombre del templo, Plaza de San Francisco Javier, San Francisco de Borja, pero normalmente Plaza de Compañía indica donde estuvieron los jesuitas. Y en Pamplona va a pasar igual, expulsados del casco viejo, cuando se haga el ensanche ellos van a volver, van a hacer un enorme convento en el borde del ensanche, para atender un poquito a la educación de los hijos de la burguesía. Y en Pamplona este borde del ensanche se va a formar también con todo nuevas órdenes religiosas dedicadas a la educación. En San Sebastián va a pasar lo mismo. Los jesuitas van a ocupar una manzana muy valiosa del ensanche, casi una manzana, media manzana, cerca de una de las plazas principales, cerca del eje de la iglesia entre María y, como hemos dicho, y el Buen Pastor. También van a hacer un colegio en los bordes del ensanche de Gros, en la zona más montañosa, en el borde de la montaña. Y también van a hacer una universidad en un sitio bellísimo, en uno de los meandros del río. Esta universidad, que era muy hermosa, los años 60, pues ahora ha sido tapada prácticamente por construcciones de viviendas hechas al lado de la vía del tren, y los propios jesuitas están transformando su universidad, que era un ejemplo de arquitectura y de paisaje. Entonces la ciudad ha perdido uno de sus hitos paisajísticos más importantes. En La Coruña pasó lo mismo. Los jesuitas tenían el precioso colegio de San Jorge, les fue expropiado, la iglesia quedó como parroquia y en su colegio se construyó el mercado, el nuevo mercado, que es una pieza muy valiosa en movimientos de hormigón. Y ellos, cuando vuelven, se instalarán en una de las mejores manzanas del ensanche. Hicieron una preciosa iglesia neogótica, luego derribada y sustituida, pero ahí siguen ellos, con un edificio moderno en el centro del ensanche. Y su colegio sigue siguiendo lo que ha pasado con muchos colegios que se han trasladado de los ensanches, de sus solares valiosos, han podido pagar con el valor del solar nuevos colegios en el extrarradio. Aquí construyeron un colegio muy valioso de Pisac, prácticamente en el borde de la bahía, en un sitio muy excepcional. En Zaragoza el criterio también es muy claro. Si te acuerdas que hablábamos de la ley de la homotecia, como en las ciudades las piezas se iban repitiendo homotéticas, los jesuitas en Zaragoza estuvieron en San Carlos, que aún se conserva un maravilloso edificio expulsado por Carlos III. Cuando vuelven, se van a colocar en lo que va a ser la Plaza Paraíso, Plaza de Aragón, en el centro, en el borde del ensanche. Bueno, Zaragoza no tiene un ensanche claro, pero se sitúa en el punto de prestigio de la ciudad, donde se va a situar muy cerquita la universidad, y ahí hacen un gran colegio. Ese gran colegio va a ser derribado para situar una empresa bancaria y ellos se van a trasladar a un nuevo colegio, pero fíjate que están muy cerca del nuevo foco de la Romareda, hospital, universidad, palacio de congresos, con el Colegio del Salvador. Es decir, que si uno sigue su secuencia, ve que están colocando siempre en el eje principal de la ciudad en posiciones homotéticas, sobre todo estas dos, y definiendo los puntos de prestigio de la ciudad. En Valencia, los jesuitas tuvieron su iglesia en el Sagrado Corazón, donde se conserva la iglesia, y luego tuvieron el Colegio San Pablo en el borde de la muralla cristiana.
expulsados de aquí, cuando vuelvan, construirán el Colegio San José en el borde del ensanche, en una de las grandes avenidas del ensanche. Quizá equivocaron un poco la posición porque la zona de prestigio del ensanche acabó siendo esta mucho más que esta. Pero luego en ese eje harán también su escuela profesional. Es decir, que ellos siguen siempre el criterio, como ves, de volver y colocarse. Ya no pretenden volver al casco viejo, que ya incluso ha perdido su prestigio, sino que se buscan manzanas muy valiosas del ensanche para colocarse. Y sus colegios, como hemos visto en el caso de San Sebastián, se colocan en el borde de la ciudad, pero siempre en ejes importantes. Y otra de las piezas que van a aparecer en estas bordes de ensanche o centros de ensanche son las cárceles. Fíjate que las cárceles antiguas españolas estaban, por ejemplo, en Sevilla, en la calle Sierpes, en edificios muy pequeñitos, que había muy poquito preso, y edificios singulares de prestigio, cerquita de donde se juzgaba. La calle Sierpes pues, era el centro de la ciudad, donde estuvo Cervantes. Curiosamente, con la Revolución Industrial pues empieza en principio a haber más diferencias sociales, más delincuencia, y es curioso que esta sociedad liberal, como te he dicho, lo que hace son cuarteles y cárceles, es decir, parece que ellos venían a traer la libertad y lo que traen son cuarteles y cárceles. Y las cárceles son una de las piezas y fundamentales de esta nueva ciudad burguesa. Pero está claro que donde se sitúa una cárcel, inmediatamente el ensanche se va a degradar. Y eso ha pasado en muchísimos ensanches españoles y europeos. Entonces estas cárceles están siendo derribadas. Una nueva generación después de la Guerra Civil derribó parte de estas cárceles, construyó nuevas cárceles en el borde de los barrios nuevos de los 60, y ahora ya una tercera generación de cárceles ha derribado esas cárceles y está yendo pues, muy lejos de las ciudades, en el extrarradio o en pleno campo. Son las macrocárceles del siglo XXI. En Barcelona, el ensanche reservó 2 manzanas para la cárcel, donde está la cárcel modelo. También estaba la cárcel de Guarrás y la de Trinidad Bella. Me parece asombroso que en este borde del ensanche, por supuesto, la cárcel lo degradó. Y es una pena porque era un borde que era muy valioso del ensanche, porque aquí se iba a instalar la universidad, el estadio, aquí se iba a instalar muy pronto la exposición universal. Y es decir, que fue una pena que este borde de la ciudad, al tener ahí la cárcel, realmente toda esta zona se degradó. Ahora se habla, no sé si ya estoy un poco anticuado, de trasladar la cárcel a la zona franca. No es muy lógico hacer una zona franca pensada para las empresas, para el espacio que necesitan los puertos, trasladar allí una cárcel, pero sí que es lógico ya sacarla del corazón de la ciudad. En Madrid tenemos la secuencia de cárceles, tenemos la cárcel modelo, de muy triste recuerdo por todas las matanzas que llevó a cabo la República, y tras la Guerra Civil se derribó y se hizo una actuación muy buena, que era la Plaza de Moncloa, con el Arco de Triunfo, de la Victoria, el Ministerio del Aire y una gran explanada, que es uno de los puertas de entrada a Madrid, ¿no? Se transforma en centro de autobuses, de intercambio de metro. Entonces, bueno, se derribó una cárcel y se ha logrado un espacio urbano de mucho interés para la ciudad. Se hizo la cárcel de Carabanchel, edificios interesantes, pero que ahora ya también estorban en los nuevos barrios, y ya la nueva generación de cárceles en Alcalá Meco. En Barcelona, como he dicho, vuelvo a repetir, ¿qué habría sido de este borde sur-oeste de la ciudad, donde teníamos la exposición universal en la Plaza de España, teníamos la zona de la universidad en el otro borde, en la diagonal? Es decir, toda esta avenida, este borde de la ciudad, podía haber sido un borde buenísimo, un borde de prestigio, entre 2 focos de prestigio. Pero al estar la cárcel, en cierta manera, pues no se ha logrado resolver. Después ha habido actuaciones como Sants, como la Ciudad de la Justicia, que no han logrado mejorar todo este borde de la ciudad, que podía ser un borde muy interesante. Entonces es triste que Barcelona no ha logrado organizar bien ninguno de sus bordes. Quizá el del mar es el que más posibilidades tenía y que, bueno, está empezando, sin duda se está recuperando muy bien,
pero ni el borde del Besós, ni el borde del oeste, ni el borde contra la montaña, pues ha logrado ser cuidado. Y muy bien, ahora pasaremos a la quinta lección.